Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero hablar sobre un documental que me dejó realmente impactada. Se llama ¿Pueden ser detenidos? Y es sobre un tratamiento experimental que surgió en los años 80 para curar a este tipo de individuos. Más allá de que la parte psicológica es muy interesante, que se muestran técnicas que hoy en día están prohibidas, lo que más me choqueó fueron los testimonios de los atacantes. Contaron todo. Además, cuando investigué el hospital donde todo esto se llevó a cabo, encontré cosas muy turbias. Pero empecemos por el principio. El documental empieza con una pantalla negra con letras blancas. Una violación ocurre en Estados Unidos cada 8 minutos, dice. Enseguida nos informan de otras estadísticas, igual de escalofriantes que la primera. Dicen que una mujer de cada 5 va a recibir este tipo de ataques alguna vez en su vida. De cada 60 atacantes, solamente uno será atrapado. Nos cuenta que existen 3 tipos diferentes de atacantes. El primero es el atacante motivado por poder. Son individuos que sienten que no tienen control sobre ningún aspecto de su vida. Cuando atacan, lo hacen en un intento de recuperar el control. El segundo tipo y el más conocido es el atacante sádico. Ellos erotizan, encuentran atractivo el dolor y la incomodidad de su víctima. El tercer tipo es el motivado por el enojo. Son atacantes llenos de ira, que en vez de romper algo o gritar, desquitan su frustración con una víctima que no se puede defender. Son ataques espontáneos y explosivos. Generalmente usan muchísimo la violencia. El documental nos dice entonces que los violadores no son como uno imagina. No son viejos, feos ni sucios. Por el contrario, la mayoría empieza a atacar en la adolescencia. Los que son mayores suelen estar casados. En apariencia parecen gente respetuosa de la ley. Podría ser el vecino atractivo de al lado, nos dice literalmente. Y nos muestra entonces a Brian, un hombre joven que para los parámetros de la época era bastante hegemónico. Él nos cuenta sin ninguna vergüenza. Quería la adrenalina. Quería el control, y no me importaba cómo conseguirlo. Él tenía 24 años la primera vez que atacó a una mujer. Estaba casado y tenía 3 hijas. Una noche, muy tarde, cuando terminó de trabajar, se subió a su auto y empezó a buscar mujeres por las calles desiertas de Oregon. Esa primera noche no encontró ninguna víctima, pero el deseo de atacar había nacido. Se le ocurrió entonces entrar a alguna casa. Buscaba casas lindas, porque creía que ahí vivía gente más atractiva. De esta manera, otra noche, llevó a cabo su primer ataque. Forzó la puerta de una casa y entró con un cuchillo. Adentro encontró una mujer que estaba sola. Amenazó con matar y ella no pudo defenderse. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a esto? Ante esta pregunta, Brian no tiene dudas. Dice que tuvo una infancia muy normal, con padres juntos y varios hermanos. En la secundaria tenía suerte con las chicas, salió con varias, pero en su último año decidió ponerse en una relación más seria. El verano después de egresar, se casaron. Hoy en día nos puede parecer que era muy chico, pero esto era bastante común en Estados Unidos en el pasado. Ese mismo año se enlistó en el ejército. Entró a los Rangers, algo que había soñado desde hacía muchísimo tiempo. Sus hijos empezaron a nacer y paralelamente él iba ascendiendo en el trabajo. Estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Todo eso terminó cuando un día cometió un error de maniobra mientras manejaba un vehículo militar. Lo echaron inmediatamente del ejército. Su vida empezó entonces a ir cuesta abajo. Consiguió trabajo de mecánico, pero el dinero no le alcanzaba por más horas que trabajase. A raíz de estos problemas económicos empezó a llevarse mal con su mujer. Él estaba cada vez más iracundo. Se sentía maltratado por su esposa, por el ejército y por la sociedad en general. Es en este punto que él decide, en sus propias palabras, obtener lo que él quería y ataca por primera vez. Brian culpa al ejército de su accionar, no solo por haberlo echado, sino también por la formación que le dieron. Dice que le enseñaron a ser egoístas, que no importaba nada más que él, y además le dijeron que tenía que conseguir sus objetivos sin importarle nada. Unos días después de su primer ataque, lo volvió a hacer. Merodeando con su auto de noche, vio a una mujer salir sola de un bar. Ella entró a su propio auto y empezó a manejar. Él la siguió de atrás con el suyo. Ella manejó por mucho tiempo, iba a un lugar lejos. Cuando estaban en una zona sin casas, rodeada de bosque, él la chocó. La mujer inicialmente estaba un poco confundida, pero cuando vio que el choque no había sido accidental y que el hombre del otro auto se bajaba, ella, asustada, también se bajó de su auto. Como si de una película de terror se tratase, él la persiguió en la oscuridad del bosque con un cuchillo en la mano. Cuando la alcanzó, la tiró al suelo. Ella apenas se resistió. Igualmente, él le cortó la remera con su cuchillo, simplemente para que ella supiera quién tenía el control. En 4 meses atacó a 5 mujeres más. Brian destaca, como si no fuera completamente obvio, que todas sus víctimas estaban aterradas de él. Cuando finalmente lo atraparon, pasó algo impensado. Él le aseguró a sus amigos y familia que era inocente. Y como su fama era tan buena en la comunidad, 300 personas firmaron una petición
prisión para que lo saquen de la cárcel. Todos ellos estaban seguros que habían atrapado al hombre equivocado, que todo era un error, pero en el juicio, la evidencia que tenían contra él era tanta que terminó declarándose culpable de los 6 ataques. Le dieron 40 años de prisión y llegó a la terapia. El tratamiento no es otra cosa que terapia de aversión. Los criminales voluntarios que viven en el hospital de Oregon concurren 2 veces por semana al laboratorio de un psicólogo. Él les muestra imágenes de ataques sexuales violentos, con electrodos pegados en sus partes íntimas, usando una máquina similar a un detector de mentiras, registran la actividad de esa zona. Cada vez que el psicólogo nota que el criminal se entusiasma, aprieta un botón que libera una descarga de amoníaco en la nariz de él, provocando una sensación muy horrible. Así se busca condicionar la conducta del individuo, que cada vez que piense en ese tipo de violencia lo asocie con algo malo y no con algo placentero. Brian, después de un año de este tratamiento, ya no se excita con las imágenes de violencia como solía hacerlo. Pero el tratamiento no termina ahí, ni se lleva a cabo solamente en el laboratorio. En un intento porque los atacantes empaticen con sus víctimas, que puedan ponerse en el lugar de estas, los psicólogos organizaban reuniones con mujeres que habían padecido esto mismo. A estos encuentros se los conocía como reuniones de confrontación y, según los profesionales, era beneficioso tanto para los victimarios como para las víctimas. Si bien estas mujeres sufrieron a manos de otras personas, sus atacantes no son parte del grupo, igualmente ellas se muestran completamente enojadas con los violadores. Les gritan y los culpan, les cuentan en detalle cómo afectaron sus vidas en todos los ámbitos que existen. Ante los reclamos de una de las víctimas, Brian dice que no tenía idea de que estaba haciendo tanto daño y se pone a llorar. La verdad es que las escenas de la terapia en grupo fueron muy incómodas de ver. Era evidente que las mujeres estaban ahí con un fin catártico para liberar un poco de la bronca que tenían adentro, pero que no creían realmente en el tratamiento. Se notaba por cómo le hablaban a los atacantes. Ellos, por su parte, era muy obvio que mentían. Cuando lloraban estaban fingiendo. Lo hacían solamente para quedar bien adelante de los psicólogos. Algo de lo que dijo una de las mujeres me quedó grabado, y creo que es una de las cosas más importantes del documental. Ella, hablándole a los violadores, les dijo: ustedes están acá con los impuestos que pagamos nosotras, están recibiendo tratamiento. Nosotras, las víctimas, tenemos que pagarlo de nuestro propio bolsillo. Y creo que resume un poco lo que yo y muchas personas pensamos. No hay que destinar recursos a los atacantes, sino siempre a las víctimas. También muchos pensamos que no es suficiente con una condena de cárcel, sino que también tienen que resarcir económicamente a las personas que afectaron, porque el trauma de algo como una violación dura toda la vida y lleva muchos recursos para poder afrontarse. Después de Brian, el documental nos introduce a alguien todavía peor. De niño, James era considerado un genio. Tenía un coeficiente intelectual muy superior al promedio, pero en la adolescencia se rebeló. Odiaba al novio de su madre, que era muy estricto, y le iba muy mal en el colegio. Desde los 14 años fantaseaba con humillar mujeres, pero recién a los 16 concretó un ataque. Después de hacerlo, se fugó de su casa. Se pasó 3 años recorriendo Estados Unidos, viviendo en diferentes comunas hippies que eran comunes en la época. Durante este tiempo atacó 5 mujeres más. Después de un intento de suicidio, a los 19 años, quedó internado en un hospital psiquiátrico. Su madre fue a buscarlo, y cuando los profesionales lo creyeron conveniente, lo retiró y se lo llevó a su casa. Esa misma noche, él la violó y la mató. Sí, a su propia madre. Según él, tenían una relación de amor-odio. Él vincula la con el amor y la parte violenta con el odio. Cuando le preguntan qué fue lo que lo llevó a hacer esto, él dice que es culpa de algo que le ocurrió en la infancia. Según él, tanto su padre como su padrastro, el novio de su madre, habían abusado de él, y la madre lo había permitido. Nunca había dicho ni hecho nada al respecto. Por el asesinato de su madre fue condenado a 35 años de prisión, pero tuvo tanta suerte que, durante su encierro, hubo un incendio en la cárcel. Como él salvó heroicamente a un guardia de la muerte, le concedieron libertad condicional. Una vez en libertad, no tardó en conocer una mujer. Era la secretaria de un médico. Ella no sabía nada de su pasado. Alguien mucho mayor que él. Se enamoraron, se casaron rápido y ella quedó embarazada. Vivían juntos en un departamento. Unas semanas antes del nacimiento del hijo de ambos, James violentó a su vecina. En este punto del documental sentí una especie de sensación de irrealidad, como si estuviera mirando una película, algo que no podía ser real. Me llamó muchísimo la atención el aspecto físico de la mujer de James. No solo porque fuera mayor que él en edad, sino por el estilo que tenía. Tanto el pelo corto, los anteojos grandes, la ropa, el maquillaje,
Todo hacía pensar en una mujer mucho mayor que él. Además, había algo raro en lo corporal. Cuando estaban juntos, James siempre se encorvaba, se encogía, parecía muy pequeño al lado de ella. Obviamente pensé en su madre. La verdad es que no entiendo cómo esta mujer no se separó de él, no lo dejó y lo siguió visitando en la cárcel por tantos años. Para empeorar las cosas, el tratamiento no funcionó en James. Las descargas de amoníaco no fueron suficientes para que él dejara de excitarse viendo este tipo de imágenes. Pasaron entonces al electroshock, que tampoco funcionó. Terminaron entonces dándole hormonas femeninas, que sí funcionaron, pero que no puede tomar toda la vida y eventualmente va a dejar. Pero el caso de James no es el peor del documental. Aunque no lo crean, hay alguien todavía peor. Conocemos entonces a Bill, un sádico. Él tuvo una infancia común. Dice que creció sintiéndose muy amado por su mamá y por sus hermanas. Su padre también estaba presente. Trabajaba como contador y los mantenía a todos. Bill era feliz, pero a los 13 años, con la llegada de la pubertad, empezó a cambiar. Se sentía feo, estúpido y raro. Empezó a espiar a la gente por la ventana. A veces lo hacía estando desnudo. Él fantaseaba constantemente con atacar a una mujer. A los 17 años, después de espiar a una vecina por semanas, decidió cumplir su fantasía. Entró a la casa de ella cuando sabía que estaba sola. Escuchó el agua de la ducha prendida. Se dio cuenta que ella se estaba bañando. Esperó entonces dentro del cuarto de baño a que ella saliera. Bill dice que en este momento vio su cara reflejada en el espejo, que no se reconoció, que sintió miedo de sí mismo. Aún así, no se detuvo. Cuando corrió la cortina, la golpeó en la cabeza con un palo. La mujer no se desmayó por el golpe. Gritó pidiendo ayuda, pero no pudo contra la fuerza de él, que la llevó a la habitación y abusó de ella. Pasó un tiempo atacando a otras mujeres, pero no fue hasta que vio la película del Estrangulador que se dio cuenta que quería llevar su sadismo un paso más. Quería matar. Creía que solo así iba a poder sentir algo. Buscó entonces una mujer que viviera sola, en un lugar apartado, donde nadie podría ayudarla. Cuando la encontró, entró por la ventana y la atacó. Esta vez sí, terminó con su vida. Después de hacerlo, volvió a su casa. Se sentó a mirar la tele un rato con su padre. Y después se fue a dormir. Todavía tenía 17 años. Según él, no mató a ninguna otra persona. Aunque claro, puede estar mintiendo si todavía no fue descubierto. Fue un tiempo después, a sus 24 años, que él admite que volvió a delinquir. Esta vez la víctima fue una menor de edad, una niña, hija de su pareja de ese momento. Él abusó de su hijastra. Fue ella quien lo denunció. Durante el juicio, él confesó sus otros crímenes. Inicialmente lo condenaron a cadena perpetua, pero le dieron la posibilidad de salir en libertad condicional si hacía el tratamiento en el hospital de Oregon. Él admite sin problemas que no sabe si el tratamiento sirve, que cree que lo que está mal en él no va a cambiar nunca. Además, sabe que su caso ha empeorado. Ahora ya no fantasea con atacar mujeres, sino niñas y adolescentes. Aunque aclara que no volvería a usar la violencia, pero dice que si pudiera manipular a alguna chica, lo haría. Hacia el final del documental se nos muestra otra arista de la investigación, no psicológica sino criminalística. La policía de Oregon iba periódicamente al hospital a entrevistar a los atacantes. Para un programa de prevención, querían saber qué es lo que hacía que ellos eligieran una víctima y no a la otra. Dijeron que no tenía nada que ver con el aspecto físico de la mujer, tampoco con su ropa o si era simpática o no. Todo dependía de la situación. Si estaba sola les interesaba, sobre todo si caminaba distraída. Cuando se trataba de entrar a una casa, lo que más buscaban es que hubiera una ventana abierta, no importaba casi quién viviera adentro. Me pregunté entonces, ¿qué fue de todo esto? ¿Qué pasó con todos los datos recabados, con toda la terapia experimental que hicieron? En los 6 años que duró el programa, solamente 20 reclusos completaron el tratamiento de 4 años. Así como era voluntario para ellos tratarse, también podían irse cuando quisieran. La mayoría abandonó, porque la vida en el hospital de Oregon era todavía más difícil que en la cárcel. La terapia de aversión para este tipo de criminales, que en los 80 se presentaba como innovadora y hasta revolucionaria, como se imaginarán, no dio resultado. El equipo de psicólogos del Hospital de Oregon no logró ningún descubrimiento. Después de abandonar el programa de rehabilitación para delincuentes sexuales, Freeman Longo, el psicólogo a cargo de la investigación, se dedicó a hacer lo mismo pero con delincuentes sexuales más jóvenes, niños y adolescentes que ya habían cometido este tipo de delitos. Con ellos tampoco dio resultado. Investigando descubrí que Freeman Longo, que en el documental se presentaba como un profesional, en realidad no lo era. Jamás había estudiado psicología. Él
él solamente había hecho un curso de consejero de rehabilitación. Al abandonar su trabajo en el hospital en los años 90, Longo se dedicó a dar terapia, pero no terapia psicológica, sino terapias alternativas. Es al día de hoy que el Hospital Estatal de Oregon todavía tiene convenios con la prisión. La mayoría de los residentes son personas que estuvieron presas y que por sus problemas de salud mental están internados ahí. Se supone que con pacientes de este tipo el hospital debería tener especial cuidado, pero no es así. El año pasado, un reporte judicial dictaminó que el Hospital de Oregon falló en mantener a los pacientes seguros de abuso, debido a que varios pacientes denunciaron haber sido atacados por otros pacientes. Y, para agregar más terror a esta historia, hace unos años se encontraron en el sótano del hospital 5.000 urnas con restos humanos. El hospital dijo que estos restos son de personas que vivieron ahí entre los años 1900 y 1970, que no tenían familiares ni amigos y por eso nadie los reclamó. En base a esta historia macabra se hizo un documental. En mi vida he visto cientos de documentales, muchos de crímenes tremendos, pero jamás he visto atacantes hablar de manera tan clara, tan explícita sobre lo que hicieron. Intuyo que las 3 personas de las que hablamos hoy, los 3 criminales que mencioné, sienten una especie de goce, de placer en contar lo que hicieron. Por eso mismo confesaron sus crímenes, incluso crímenes de los que no los habían acusado. Para mí, ellos sienten placer tanto en recordar lo que hicieron como en asustar a otras personas. La verdad es que este documental me gustó, pero me cuestiono si está bien que exista. En su momento fue emitido en la tele. La verdad es que me da escalofríos pensar qué habrá pasado con las víctimas que sobrevivieron y llegaron a verlo. Seguro fue horrible para ellos. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Les pido por favor que se suscriban, mi canal es nuevo y la verdad es que al hacer contenido 100% nuevo que nadie hizo antes es difícil que YouTube lo muestre. También pueden seguirme en Instagram donde ya somos 42.000. No quiero irme sin agradecer a Ezequiel, el editor de este video. Les dejo los datos del abajo, así ustedes también pueden contratarlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.